Continúas viendo el refrito, el resumen de la semana, y ahora en este segundo bloque te vamos a presentar al columnista de política Damián Cunale, que nos va a contar cómo es este cierre de año, cómo va a empezar este nuevo año 2017. Vamos a ver qué nos cuenta Damián Cunale en su columna de política. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Sí, después de muchas idas y vueltas, después de varias semanas esperando, por fin supimos a partir de cuándo va a funcionar el ITC diferenciado, esta baja en los combustibles. Va a ser particularmente para la ciudad de Posadas y para Clorinda en Formosa. Esto es lo que dice el decreto del Gobierno Nacional que se publicó en el boletín oficial de ayer y que fija que a partir del domingo Posadas y Clorinda van a tener menor precio en los combustibles. Esto es algo que se venía pidiendo ya hace varios meses, sobre todo desde el sector comercial, como una medida para paliar un poco las asimetrías, las diferencias económicas que nos están perjudicando bastante respecto de, sobre todo de Paraguay y puntualmente en el caso de Posadas, lo que tiene que ver con Encarnación. Recordemos que mucha gente, en un principio, ahora ya no tanto, pero en un principio se hacía el cruce hacia Encarnación para llenar el combustible y después aprovechaba para hacer otras compras y otras cosas. Hoy la cosa está bastante diferente, ya la gente va más que nada a comprar y no tanto a cargar combustible, pero bueno, la baja en el combustible es algo que venían pidiendo desde el sector comercial, sobre todo pensando en la posibilidad de abaratar los costos de transporte de mercaderías, con lo cual podría mejorarse un poquitito el precio de venta y mejorar un poquitito las ventas en Posadas que vienen cayendo estrepitosamente desde comienzos de este 2016. Veremos si la implementación finalmente, como decíamos desde el domingo, va a tener la repercusión esta que se esperaba. En cuanto a los precios, la nafta va a bajar más o menos 2 pesos con 10 en lo que tiene que ver con la Super, que va a pasar de 19.55 a 17.45. La Premium va a pasar de 21.54 a 19.24 y el diésel no va a tener mucha diferencia porque la incidencia del impuesto sobre el diésel no es tanto, así que va a pasar de 16.99 a 16.10 y va a quedar implementado por 6 meses el ITC diferenciado en estas dos localidades que mencionábamos. Hay que recordar que el combustible va a volver a subir en febrero, esto ya está fijado, ya está dispuesto, va a haber una suba del 8% en febrero, con lo cual la posibilidad de cargar combustible más barato de aquí en adelante se va a dar en enero. En enero vamos a cargar a 17.45 la nafta super, a partir de febrero ese precio va a volver a subir, con lo cual la diferencia con Paraguay, que hoy está en alrededor de 3 o 4 pesos, va a estar, perdón, desde el domingo en 3 o 4 pesos, va a volver a ser de alrededor de 5 pesos, más o menos, que va a seguir siendo una diferencia más baja de la que hay hoy, que ronda los 7 pesos más o menos. Bueno, si durante enero vamos a ahorrar 2 pesos con 10 por cada litro, en febrero, cuando tengamos ese aumento del 8% pautado, ¿cuánto de ahorro vamos a tener? El ahorro va a seguir siendo el mismo porque la diferencia entre la nafta, digamos, entre el precio de mercado y el precio de Posadas con el ITC diferenciado va a ser la misma. ¿Qué quiere decir esto? Va a subir la nafta super un 8% y se le va a aplicar el ITC diferenciado y la diferencia va a quedar más o menos igual. Con quien va a haber más diferencia va a ser con Encarnación. O sea, la asimetría va a volver a crecer entre el precio del combustible de Posadas y el de Encarnación a partir de febrero, porque en Paraguay no hay perspectivas de que aumente la nafta en los próximos días, con lo cual si en la Argentina aumenta, las asimetrías se van a volver a hacer sentir, va a volver a ver esa diferencia y bueno, medio que el ITC no ha hecho gran cosa en ese momento, pero todavía nos va a dejar con una nafta un poco más barata que el resto del país. Para tener en cuenta la diferencia que hay entre Argentina y Paraguay en estos momentos para cargar combustible en el vecino país, ¿cuánto puedo llegar a ahorrar? Y más o menos entre 7 y 6 pesos por litro. 7 y 6 pesos por litro en un tanque promedio de 40 litros estaríamos hablando de 280 pesos llenando el tanque al precio de hoy, ¿no? Bien, al precio desde el próximo domingo estaríamos hablando de una diferencia de alrededor de entre 4 y 5 pesos dependiendo de la marca, pongámosla en 5 para hacer el tope, estaríamos en unos 200 pesos de diferencia. No es grande tampoco la
la diferencia y la caída. Por eso también es que se viene diciendo que en realidad el ITC diferenciado no es la gran solución a la asimetría. Es algo que puede sí ayudar mucho, esto lo habíamos explicado varias veces, a el tema de la movilidad de mercaderías, o sea, al transporte de mercaderías. Puede haber una incidencia en una baja en lo que tenga que ver con la logística de las mercaderías, con lo cual puede repercutir un poco en el precio final también de otros productos, o por lo menos debería. Si bien la diferencia más grande en el precio va a durar un mes. Sí, es poco probable que llegue el circuito de baja de precio hasta el bolsillo del consumidor en un mes. Totalmente. En el único lugar que el bolsillo lo va a sentir es a la hora de cargar combustible. Sí. Igualmente, a partir de febrero, cuando el combustible aumente en todo el país, en Posadas va a seguir siendo la nafta más barata que en el resto del país. Esto no va a cambiar. Posadas y Clorinda van a seguir teniendo la nafta más barata que el resto del país. El tema es que al aumentar y no aumentar en Paraguay, la asimetría va a volver a crecer y las diferencias van a volver a hacerse notar mucho más fuerte, ¿no? Hay un reclamo histórico que tiene que ver con que Buenos Aires, por ejemplo, por decir una de las metrópolis de la Argentina, tienen el combustible más barato incluso que la provincia de Misiones. ¿Cómo quedaríamos nosotros con el ITC diferenciado? A diferencia de otros momentos de la economía, con el ITC diferenciado quedaríamos iguales. Anteriormente pasaba que incluso si nos ponían un ITC diferenciado nosotros íbamos a quedar más abajo porque Buenos Aires, además de tener ITC diferenciado, tenía un subsidio encima del precio, con lo cual la nafta bajaba muchísimo más. Estamos hablando de que en algún momento había 4 pesos de diferencia entre la nafta en Buenos Aires y acá, porque además de un ITC diferenciado tenían subsidios y tenían un montón de otras cosas. Esto a partir de finales del año pasado, cuando se decidió quitar subsidios en el sector de energía, uno de los sectores al que se le quitó subsidio fue al sector de los combustibles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires particularmente, con lo cual se achicó un poquitito la diferencia que había entre Buenos Aires y el interior del país, y hoy nosotros estaríamos quedando prácticamente igual o un poquitito centavos más arriba del precio. Bueno, ahí lo vemos a Hugo Pasalacqua, que agradeció a través de Twitter la implementación del ITC diferenciado, algo que sucedió en la década del 90 cuando se vivía una asimetría similar de las economías argentino-paraguaya. ¿Y cuál sería la diferencia entre aquel ITC aplicado en los 90 y el actual, Damián? La diferencia en el ITC diferenciado, particularmente en lo que decretó el gobierno, no hay. Hay una que es que en aquel momento también se tomó a Bernardo de Irigoyen y a Iguazú, porque las asimetrías no eran grandes solo con el Paraguay, sino que también con Brasil. Entonces estaban incluidas en el decreto nacional Iguazú y Bernardo de Irigoyen. Pero en aquel momento la provincia tomó la decisión para equiparar y no complicar al mercado de combustibles de toda la provincia, tomó la decisión de aplicarle al resto de las localidades un impuesto o diferenciar los impuestos de las empresas de combustibles, sobre todo en ingresos brutos, para que también pudieran bajar sus precios y equiparar con Posadas e Iguazú. De momento esto en Misiones no está planteado hacerlo. Lo que sí está haciendo el gobierno de la provincia es pedirle, suplicarle, rogarle, insistirle al gobierno nacional para que amplíe el ITC a toda la provincia de Misiones, o por lo menos a toda la Ruta 12, que es la zona lindante con el Paraguay y la zona que usan mucho los turistas, para evitar que los turistas que entren a la provincia carguen en Posadas y hagan todo el esfuerzo posible para llegar a Iguazú y después cargar en Ciudad del Este o en Brasil nafta un poquito más barata para volver a entrar a la provincia, digamos, y no cargar en el resto del recorrido y no dejar más plata en Misiones. Lo que pide la provincia es ampliar al resto del territorio provincial el ITC para que todas las estaciones de servicio puedan contar con esta posibilidad de bajar los combustibles. Pero no fue la única novedad. Dejamos acá el tema ITC y nos metemos, antes de que vengan corriendo desde el control a hacernos señas y toda esa payasada que suelen hacer atrás de cámara. 17 minutos te dieron, Damián. Me dieron 17 minutos, es poco, sí. Es poco. Yo quería tener un poco más de fama, pero bueno. El otro tema de la novedad económica de la semana fue que Pratgay fue renunciado, podemos decir que lo renunciaron o que lo echaron, o que lo eyectaron del cargo de ministro de Hacienda. Tuvo que dejar el cargo por pedido del propio presidente de la Nación. Los motivos, se hablan de muchas cosas, particularmente en los pasillos de la política nacional. Lo que dicen es que no había una buena relación entre el ministro de Haciendas y el resto del gabinete, como que no lograban coordinar bien los trabajos
Este muchacho parece que se cortaba bastante solo, consultaba poco y eso no le está gustando a la gestión actual, que pretende que todo sea negociado y todo sea conversado internamente más allá del ministerio que cada uno ocupe. Y llama la atención la división del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que fue separado, ahora son dos sectores distintos. Son dos ministerios distintos. Llama la atención y a la vez no llama tanto, teniendo en cuenta esta idea que decía yo recién, que al gobierno nacional, particularmente a Mauricio Macri, le gusta que todo sea consultado con él, más allá de las decisiones que cada uno como ministro tenga que tomar. Entonces él prefiere, o por lo menos lo que se analiza es que él está prefiriendo dividir más los ministerios para que haya más personas involucradas en cada caso y que haya mucha más interconsulta, digamos, a la hora de tomar decisiones. Luis Caputo va a ir al Ministerio de Finanzas, que prácticamente el Ministerio de Finanzas de lo que se va a tener que encargar es de conseguir financiamiento. O sea, el Ministerio de Finanzas es el que se va a tener que encargar de que la plata entre al país de alguna manera, sea por créditos, sea por inversiones. Y Hacienda, por otro lado, que es el que se va a encargar de gastarla. El Ministerio de Hacienda es el que maneja el presupuesto de la nación y es el que va a tener que ocuparse de usar esa plata que tiene que venir al país. Esas son más o menos las dos diferencias. Nicolás Dujovne se va a hacer cargo del Ministerio de Hacienda, se va a hacer cargo de controlar el gasto de la plata. Lo tendrán muchos por esto que estamos viendo, su participación en Odisea Argentina, el programa de Carlos Pagni en TN. También otros lo tendrán por sus editoriales en La Nación, que escribe hace varios años. Editoriales que recomiendo leer si quieren tener más o menos una idea de cómo piensa Pagni la economía, cómo piensa Dujovne la economía argentina, cómo ve al gobierno de Mauricio Macri, o cómo veía antes de ser funcionario al gobierno de Mauricio Macri desde su óptica de economista y de consultor, y ahí vamos a tener un poquitito una idea clara de hacia dónde quiere trabajar. Para él, puntualmente, el mayor monstruo contra el que hay que luchar es la inflación. Hay que ir de lleno contra la inflación para mejorar la situación económica del país. Esto es lo que se desprende de la lectura de sus editoriales. Veremos si él logra hacer eso desde Hacienda y bajarlo. Como una particularidad, en una de las últimas editoriales que escribió hace 2 semanas, él plantea las diferencias que hay entre lo que define la consultora de él como perspectivas para el 2017 y las perspectivas oficiales, que son las que están marcadas en el presupuesto. Y con esto vamos a cerrar. El dólar para la consultora de Dujovne hace 2 semanas, en el 2017 iba a llegar a 17,38 pesos por cada dólar. Para el gobierno, según el presupuesto fijado para el año que viene, va a llegar a 17,92. El crecimiento va a ser de un 3%, según lo que dice la consultora de Dujovne. Para el presupuesto nacional, el valor oficial o el crecimiento oficial que plantea el gobierno es de 3,5. En estos dos ítems prácticamente no hay diferencias. En el que sí hay diferencia es en el ítem que Dujovne marca como el gran monstruo o con quien hay que dar la gran batalla, que es la inflación. Para la consultora de Dujovne, la inflación va a cerrar el 2017 en 20,5. Para el gobierno, en el presupuesto, se plantea que la inflación tiene que cerrar entre el 12% y el 17%. Hay mucha diferencia entre lo que plantea Dujovne y lo que plantea el gobierno. Esto Dujovne lo analizaba sobre el programa de Hacienda de Pratgay. Ahora habrá que ver si Dujovne logra imponer su propio, digamos, plan para Hacienda, su propio programa de Hacienda, y lograr que la inflación no esté en el 20,5 como pronosticó, sino que esté por debajo como quiere el gobierno. Ahora nos vamos a la pausa y recordad que nos puedes encontrar en diferentes portales, en diferentes redes sociales. Estamos en Twitter como @ttv_misiones, también estamos en el Instagram como Territorio TV y por supuesto Facebook, ya nos conoces, TTV Misiones y Revirados, por supuesto. Seguinos en nuestras redes y nosotros ya volvemos con más del refrito.